Bien, alumnos, ¿cómo están? Esta cápsula, breve cápsula, tiene el objetivo de ver algunas diferencias en negocios internacionales a nivel de países. La primera diferencia es básicamente con sistemas legales y también en las políticas y economía, ¿ya? Hay diferencias como por ejemplo en sistemas legales, culturales y temas políticos que influyen en el comercio. Piensen en algo, por ejemplo, un ejemplo bien simple. Si ustedes, por ejemplo, piensan exportar o invertir, por ejemplo, lo más probable es que necesiten firmar contratos, ya sea con personas, con trabajadores, o firmar contratos, por ejemplo, con, no sé, compradores, etcétera, que obviamente a ustedes les permita hacer negocios. Así funcionan los hechos. Y para eso hay que entender, por ejemplo, las diferencias legales, por ejemplo, qué tipo de sistema legal existe y si se cumple, obviamente, el Estado de Derecho. Ahí hay dos riesgos importantes. Uno, el cumplimiento de contratos de suministro, ¿ya? O sea, por ejemplo, para exportar a un país ustedes necesitan necesariamente por ejemplo, un intermediario o muchos intermediarios al respecto, y eso implica firmar contratos. Obviamente, si alguien me jode con un contrato, hay un problema. Y muchas veces, si no hay Estado de Derecho, si no se cumple la ley, lo que sucede es que no hay tribunales creíbles a los cuales obviamente hacer cobrar ese contrato. Y también el tema de las expropiaciones, sobre todo las expropiaciones que son arbitrarias y que no contemplan el pago de alguna indemnización, ¿ya? Del pago justo de indemnización. Eso es todo un tema porque si por ejemplo ustedes se instalan en un país para producir en el país de destino, ya sea a través de una franquicia o cualquier otra opción, lo más probable es que si el gobierno decide expropiarlos, lo pierdan todo. También interesan los sistemas políticos, en países donde, por ejemplo, se hace lobby, que significa hacer gestiones ante los políticos, los actores políticos, obviamente, al respecto. Si existe democracia, obviamente, o dictadura, interesa mucho. En general, a la democracia hay más transparencia, hay más reglas, etcétera. Y también los derechos humanos importan, ¿ya? Importan porque, por ejemplo, me interesa que me respeten los derechos de la propiedad y me interesa, por ejemplo, si a mí como inversionista yo voy a un país, de que me traten bien, no me traten mal y haya transparencia y justicia. También las diferencias culturales me importan, el idioma, por ejemplo, no solo la parte escrita del idioma, la parte explícita, sino también algunos temas implícitos del idioma pueden llevar a malentendidos y obviamente a problemas al respecto. Si predomina el individualismo versus el colectivismo, ¿ya? Ahí, por ejemplo, sobre todo si me instalo en un país y yo quiero establecer incentivos a mis trabajadores, ahí tengo un gran problema. Y ese problema es que quizás los incentivos individuales que me funcionan en un país individualista no funcionan tan bien en un país donde hay un sistema colectivista. También si en los países existe horizontalidad en las personas o visión crítica, es decir, todos somos iguales, todos somos pares, o existe una visión jerárquica, por ejemplo, hacia los mayores. Ahí evidentemente, yo por ejemplo, si pongo a una persona que tiene 20 años a gerenciar una empresa en un país donde obviamente la jerarquía importa, sobre todo la jerarquía de edad, obviamente va a ser un fracaso, nadie va a pescar a esa persona. Entonces los sistemas políticos se dividen en dos. Hay sistemas que son colectivistas, donde las metas colectivas priman antes que las individuales. Por ejemplo, los países socialistas, los socialdemócratas o los países comunistas eran básicamente colectivistas. Ahí obviamente surgía una gran crítica a estos sistemas colectivistas, es quién define cuáles son las metas colectivas, ¿ya? Y en general en los países comunistas lo definía un planificador central, que obviamente era el presidente del Partido Comunista local. Obviamente que eso no interesaba mucho. El Estado en general es propietario de los bienes de producción, pero hoy día en general los sistemas tienen un poco de colectivismo a través de lo que es el estado de bienestar. O bien hay países que son individualistas, es decir, el individuo debe tener libertad para la búsqueda de sus intereses económicos y políticos. Ahí lo que predominan, por ejemplo, es sobre todo en los países como Estados Unidos o Reino Unido, predomina la libertad personal, la libertad de expresión y que las personas persigan sus propias conveniencias económicas, es decir, que ellas deciden obviamente cómo lo van a lograr y lo que quieran lograr. Hay algo interesante, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos define que el objetivo es la búsqueda de la felicidad. Yo no dudo que, por ejemplo, en los países colectivistas el planificador central también le gustaría la felicidad de la gente.
nadie lo hace por maldad probablemente, o al menos no lo dicen. Pero evidentemente definir qué es lo que hace la felicidad de cada uno es complicado, obviamente. No es tan fácil resolverlo. Hay un tema que se llama de la imposibilidad de Arrow, y ese teorema lo que dice es que generalmente yo podría preguntarle a todas las personas e ir agregando preferencias para determinar qué es lo que le interesa a la sociedad como un colectivo. Pero básicamente lo que encontramos es que esta agregación de preferencias no tiene mucho sentido, ¿ya? También existe otra dimensión: si los sistemas políticos son democracias, es decir, hay un sistema de representación de la voluntad popular a través de los representantes, y eso requiere que haya derechos individuales, que es decir, que se respete a los individuos, haya medios libres sobre los cuales uno se puede informar, elecciones periódicas, voto universal, límite de periodo, sistema judicial independiente, etc. Reglas que permitan básicamente que la voluntad popular se exprese y los representantes no aplasten obviamente a su gente. Y el otro extremo son las dictaduras, gobiernos que no son democráticos y que restringen derechos. Y esos regímenes se caracterizan porque hay incerteza legal. Eso significa básicamente de que la certeza legal que hay es básicamente que hay ley en el dictador, hay represión y también hay mucha corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa en dictaduras o democracias débiles? Los derechos no se respetan. Aquí hay un ejemplo en la imagen del expresidente venezolano Hugo Chávez, que básicamente en un programa televisivo que él tenía se puso en la Plaza Bolívar a expropiar, digamos, a dedo, digamos, algunas propiedades, y obviamente sin pago de indemnización. Y obviamente imagínense si ustedes instalan una franquicia y el dedo de Hugo Chávez de expropiación les llega, obviamente lo que significa perderlo todo. En general, los sistemas económicos también tienen diferencias. Hay sistemas que son economías de mercado. El sector privado produce en base a la oferta y demanda. Ahí significa que hay precios libres de acuerdo al mercado. Hay una organización que antes se llamaba DRINCO, que era lo que era el CERNAC actualmente, que se dedicaba antes a determinar el precio de cada bien. Ya, eso antiguamente en Chile. Eso obviamente era antes de los 70, y eso cambió obviamente porque obviamente pasamos a una economía de mercado. La oferta y demanda determinan cuánto cuesta un bien. Y el otro extremo es la economía planificada. El gobierno determina los bienes y servicios que produce un país, así como sus volúmenes y precios, ¿ya? No hay mercados libres. El gobierno determina qué se produce, cuánto y a qué precios. Y así como... y el problema es que obviamente este tipo de economías planificadas, mientras más planificada una economía, más difícil de administrar. Cómo determinar los precios es bien difícil. La gracia del libre mercado es que la interacción entre oferta y demanda da mucha información, digamos, y permite que funcione relativamente bien. Ahora, las economías que se van a los extremos, que son 100% de mercado o 100% planificadas, no existen en la vida real. En la práctica todas las economías son más mixtas. Predomina el mercado en general, sí, pero también tienen algunos aspectos de planificación donde el Estado se mete porque cree que es importante. O sea, por ejemplo, los medicamentos, la salud, etcétera, ¿ya? Los sistemas legales también son una diferencia importante, ¿ya? Y no solamente el cumplimiento de la ley, sino cómo funciona, ¿ya? Hay países, sobre todo los europeos continentales o los latinoamericanos, donde lo que predomina es el civil law francés o el derecho continental, que básicamente es en base a reglas o procedimientos detallados en leyes y códigos. Pero hay otro que es el common law británico o el derecho consuetudinario, que es en base a tradiciones, precedentes y costumbres. Ahí lo que diga una ley puede cambiar básicamente por las tradiciones, los nuevos precedentes o las nuevas costumbres. Va evolucionando al respecto, ¿ya? Eso es un tema importante porque si uno quiere instalarse en un país británico, uno tiene al amigo local, amigo abogado que sabe mucho de leyes, pero busca las triquiñuelas porque en tal ley decía tal cosa, tal reglamento, probablemente no resulte, ¿ya? Hay otros derechos como el islámico, como el soviético. Está el derecho de contratos internacionales, donde ahí lo que predomina no son necesariamente las reglas, sino llegar a un acuerdo entre las partes. Obviamente no hay una policía internacional sobre la cual demandar si es que alguien no me cumple un acuerdo. Si es local, yo puedo llegar con carabineros y pedir un embargo, etcétera, pero internacionalmente eso no existe. Pero lo que en definitiva importa es el cumplimiento de las leyes. Y eso determina es que
no haya corrupción, o haya lo menos posible, y se respeten los derechos de propiedad, ¿ya? Pero también me protejan contra eso, todo eso de la corrupción y la expropiación son acciones públicas. También me interesa que me protejan contra acciones privadas, contra robos, por ejemplo, piratería y cumplimiento de contratos entre privados. Eso es importante y el Estado y el derecho internacional tienen mucho que jugar. Aquí hay un mapa bien interesante que se lo mostré a las clases del vespertino. En general los países avanzados son donde se cumple el rule of law, el Estado de Derecho existe. En general en verde es en niveles máximos, en rojo es en niveles mínimos. Y lo que sucede es que el Estado de Derecho predomina en los países avanzados y en parte son avanzados por eso, ¿ya? En Chile también existe un mejor Estado de Derecho en comparación con el resto de América Latina. Y eso es importante. Lo mismo con el control de la corrupción, ¿ya? ¿Y por qué es importante el respeto a la propiedad intelectual? Porque aquí vemos dos ejemplos bien interesantes, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen un superproducto y quieren crearlo y quieren obviamente que ese producto se comercialice y salga a la venta, y invierten mucha plata en investigación y desarrollo, etcétera, y después ven que porque no se respeta la propiedad intelectual, viene otro tipo y les copia el producto. Qué injusto, ¿no? Pierden gran parte de la inversión, ¿ya? Aquí el dos ejemplos, el Polystation, que no es exactamente lo mismo que la PlayStation, pero también es un cierto robo de propiedad intelectual, y también los autos chinos, que básicamente muchos de ellos son copias descaradas de otros autos que lo venden a menor precio, mucho más barato. Entonces, en general, obviamente, uno le interesa meterse en economías de mercado donde se cumplan las instituciones, porque más riqueza, más ingresos y también más innovación y más emprendimiento. Pero ojo, requeremos instituciones que funcionen, ¿ya? O sea, cuando hay una economía de mercado y las instituciones no funcionan, no se respetan los derechos de propiedad y no hay corrupción, lo que en general se transforma en una especie de capitalismo de amiguetes, ¿ya? O de amigotes, ¿ya? Donde básicamente no predomina la competencia, ¿ya? En general, mucha gente dice que, bueno, la libertad económica causa la democracia. Milton Friedman lo decía, con Pinochet, con China. Bueno, China obviamente no es un caso obviamente al respecto, pero evidentemente en general, donde la libertad económica predomina, también predomina la democracia en general. Y eso, en general, obviamente nos interesa que haya una economía de mercado con una agenda de privatizaciones, ¿ya? Privatizaciones, no de privatizar todo, pero sí de lo que tiene que estar en el sector privado, tiene que ser el privado. De regulaciones, a veces es importante eliminar regulaciones excesivas, pero también que haya regulaciones de calidad. Por ejemplo, Chile tiene el problema de que muchas regulaciones son obsoletas y de hace más de un siglo y probablemente eso requiera actualizarse. Y que haya reformas legales donde haya menos burocracia y menos corrupción. En ese sentido, el famoso consenso de Washington en los 90 fue un esfuerzo en ese sentido, pero que obviamente fue incompleto y por eso no resultó tan bien durante